Hola, qué gusto estar aquí para otra exploración. Hoy viajamos al antiguo Perú, una civilización fascinante donde el agua era, bueno, mucho más que H2O. Era el centro de todo, una fuerza sagrada y a veces, pues, esquiva. Ujú, Pensemos en esos paisajes andinos, a menudo áridos, ¿no? Donde la lluvia y los ríos dictaban la vida. exactamente. Y esa dependencia vital del agua no solo impulsó obras de ingeniería hidráulica asombrosas que todavía hoy nos maravillan, la verdad, Sí, totalmente. sino que también tejió un universo simbólico riquísimo. Creencias, rituales complejos, arte, todo giraba en torno a ella. Claro. Para entenderlo mejor, hoy nos basamos en el trabajo fundamental de Rebeca Carrión Cachot, específicamente su libro El culto al agua en el antiguo Perú, una joya. Así es. Y dentro de ese vasto universo, Carrión identifica un objeto que actúa casi como una llave maestra para descifrar muchas de estas creencias. La pacha. La Pacha, ¿sí? Un nombre quizás no tan conocido para todos, pero que encierra un significado, profundísimo. Vamos a descubrir qué es y por qué es tan importante. Venga. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una pacha? Carrión la presenta como un recipiente ceremonial, un objeto sagrado. Ujú, sí. Podían ser de cerámica, a veces de piedra o madera. Su propósito principal no era contener agua para beber en el día a día, ¿verdad? Sino para usarla en rituales. Correcto. Justo eso. Se utilizaban para verter líquidos, podía ser agua, claro, o chicha, que es esta bebida fermentada de maíz tan importante en los Andes. La chicha, claro. O incluso, en algunos contextos, la sangre de animales sacrificados. ¿Ok? Estos líquidos se ofrecían a los dioses, a los ancestros, o se vertían sobre la tierra para propiciar la fertilidad. Fíjate qué interesante. Ya en 1612, un lexicógrafo como Ludovico Bertonio Ajá. definía la palabra aymara pacha, que es de la misma raíz, como fuente que echa el agua por algún caño, o también como un instrumento con que liban chicha por pasatiempo corriendo en cañada. Órale. O sea, la idea de un flujo controlado, de un caño, ya estaba en la definición temprana. Exacto. Me llama mucho la atención la idea que propone Carrión, que la pacha era vista como una especie de doble terrestre del cántaro celeste. Mm, Ese que, según algunos mitos, portaba la diosa Luna en el cielo para repartir la lluvia. ¡Qué imagen tan potente! muy potente, la verdad. Y no es una invención tardía, ¿eh? Carrión rastrea los orígenes de este concepto hasta culturas muy antiguas, como Chavín, de hace casi 3000 años. ¡Wow! ¡En Chavín! Sí, señala, por ejemplo, que el famoso lanzón monolítico de Chavín de Guántar tiene un pequeño canal tallado en la parte superior. Ajá. El que está arriba. Ese mero. Interpretado como un receptor de ofrendas líquidas, funcionando básicamente como una pacha primordial, ¿no? Claro, tiene sentido. Desde ahí, pues, la idea evoluciona y se adapta en distintas culturas y épocas. Aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque Carrión no habla de una pacha, sino de muchas variantes. Nos muestra cómo cada cultura la adaptó a su propia visión del mundo. Exacto. Por ejemplo, en la cultura Huaylas, en la Sierra Norte, ahí las pachas son como verdaderas ventanas a su cosmovisión. Totalmente. Las pachas huaylas son a menudo complejas, casi barrocas en su decoración, ¿verdad? Representan escenas religiosas muy densas. ¿Cómo qué tipo de escenas? Pues mira, vemos dioses con rasgos felinos, a veces con cuchillos y cabezas trofeo, indicando poder y quizás sacrificio. Mmm, fuerte. Hay escenas de danzas rituales, músicos tocando ántaras, esta especie de flauta de pan andina, doncellas presentando ofrendas en pequeños cántaros. Es un mundo ceremonial plasmado en arcilla, muy detallado. Incluso, Carrión identifica representaciones de lo que parece ser la unión sagrada de un principio masculino, quizás solar, y uno femenino, lunar o terrestre, Sí, en un acto cósmico para fertilizar la tierra. justo. Y junto a ellos, jaguares, cóndores, serpientes. Toda una mitología. Es como si quisieran contar sus historias más sagradas a través de estos objetos rituales. Vaya. Y lo interesante es ver cómo cambia esto en la cultura chimú, que floreció después en la costa norte. Heredaron algunas tradiciones, claro, pero desarrollaron un estilo, muy diferente. ¿Más simple? No simple, sino más naturalista,
más conectadas quizás con las preocupaciones terrenales de una sociedad agrícola y marítima muy organizada. Exacto. Ahí vemos pacchas que son réplicas directas de la tacla. El arado de pie andino, sí. Una herramienta agrícola convertida en objeto ritual para verter líquidos sagrados. Carrión sugiere que al pasar el líquido por la forma del arado, se estaba cargando simbólicamente la ofrenda con el poder de fertilizar la tierra. Es una conexión, bueno, súper directa. Muy directa. Y no solo arados, ¿eh? Hay pacchas chimú con formas de frutos importantísimos para su dieta. Pacae, guanábana, maíz, yuca, papa. Todo el súper. Haz de cuenta. Otras imitan animales de su entorno, serpientes costeñas, lagartos, ranas, muy importantes para el agua, venados, zorros, monos, peces. Ajá. Incluso representan sus embarcaciones, las balsas de totora o caballitos. Los caballitos de Totora, claro. Y a veces con un pequeño cántaro a bordo, probablemente para rituales ligados al mar o quizás para llevar agua de mar a los campos, quién sabe. También conchas como el Spondylus, tan valorado. Es como si el catálogo de su mundo cotidiano y sagrado se hubiera volcado en estas pachas. Una conexión muy tangible entre el ritual y la subsistencia, ¿no? Definitivamente. Muestra una mentalidad donde lo sagrado impregna las actividades diarias como la agricultura y la pesca. También es interesante notar cómo en la época final chimú aparece la influencia inca. Ah, se mezclan. Sí, adoptan y adaptan el aríbalo, que es el cántaro incaico por excelencia, esa vasija globular de cuello largo y base cónica, muy reconocible. Sí, la ubico. Pues la convierten en pacha, añadiéndole un pequeño caño cerca de la base para verter el líquido. Se apropian de la forma y le dan la función ritual. Y hablando de los incas, ellos también desarrollaron sus propias pacchas, claro, aunque con un estilo distinto. Sí. A menudo prefirieron la madera o la piedra, con formas quizás más sobrias, más abstractas. Carrión piensa que esto podría ser un eco de las fuentes ceremoniales talladas en roca que tanto desarrollaron los incas. Sí, tiene lógica. Menciona unas pacchas de piedra encontradas cerca del Cusco con una forma bastante explícita, casi fálica. ¿En serio? Sí, compuestas por un recipiente y un canal serpenteante. Eso apunta directamente a conceptos de fecundidad, al poder generador masculino asociado al agua que fertiliza la Pachamama, la madre tierra. ¡Wow! ¡Qué directo! Además de la piedra y la madera, también adaptaron su cerámica más emblemática. Como decíamos, el aríbalo se transforma en paccha con un caño añadido. Ajá. A veces este caño tiene forma de cabeza de puma o serpiente, animales poderosos en su cosmovisión. En algunos ejemplares incluso, una serpiente modelada en relieve baja desde el cuello hasta la base, quizás simbolizando el camino del agua o de una energía sagrada, ¿no? Podría ser. Hay un detalle que Carrión observa en todas estas culturas y que me parece crucial para entender la lógica de la pacha. ¿Cuál? No se trata solo del recipiente, sino de cómo sale el líquido. No siempre es por la boca principal o un simple agujero. El punto de salida es intencional y variado. Ah, claro. Eso es importantísimo. Como por ejemplo, ¿qué variaciones había? Pues mira, en las pachas huaylas podía salir por un caño disimulado en el tocado de un dios, a veces emergiendo de la piel de un felino o un cóndor modelado ahí. ¡Qué ingenioso! En las chimú, es frecuente que el caño esté ubicado, en el sexo de una figura animal, o en la punta del arado simbólico, tacla, o en la proa de la balsa de totora. En el sexo del animal, o sea, muy ligado a la fertilidad. Exacta. Carrión menciona incluso pachas antropomorfas donde el líquido sale por la barbilla o por uno de los dedos del pie. Espera, ¿salía por el dedo del pie? Eso sí que es específico. O sea, el lugar exacto por donde se vertía la ofrenda tenía un significado propio, ¿no? Definitivamente. Eso es lo que sugiere Carrión con mucha fuerza, que el punto de salida estaba íntimamente ligado a la iconografía de la pieza. El líquido sagrado, al pasar por ese punto específico, el tocado del dios, el sexo del animal, la punta del arado, se cargaba, por así decirlo, de la esencia simbólica de ese elemento, antes de tocar la tierra, el altar o a la persona que recibía la libación. Claro. No era un acto mecánico, sino cargado de intención ritual. Entendido. Ahora, esta idea de un recipiente ritual para manejar el agua sagrada no se limitó a objetos que podía sostener en la mano, ¿verdad? No para nada. Carrión nos muestra cómo este concepto se llevó a una escala mucho mayor.
se monumentalizó en la propia roca. Exacto. Aquí entramos en el terreno fascinante de las fuentes y rocas ceremoniales talladas. El ejemplo más espectacular que analiza es el monolito de Sayhuite, cerca de Abancay. Sayhuite. Sí, he oído de él. Es impresionante, ¿no? Es increíble. Un bloque de piedra volcánica enorme, de unos 2.3 metros de diámetro, cuya superficie está completamente cubierta de tallas intrincadísimas. ¿Qué representa? ¿Es solo decoración o tiene una función? No, es mucho más. Es como una maqueta del cosmos andino, un paisaje sagrado en miniatura. Se ven representadas montañas, terrazas agrícolas, escalinatas, canales que serpentean, estanques, reservorios, hasta pequeñas cascadas. Todo el ciclo del agua ahí. Exacto. Y poblando este paisaje, hay más de 200 figuras talladas, felinos en actitud vigilante, monos, llamas. Suena increíble. ¿Y hay figuras humanas o divinas? Sí, y eso es muy significativo. Carrión destaca la presencia de varias parejas de figuras antropomorfas, un hombre y una mujer. Ajá. A menudo situadas estratégicamente cerca de los puntos donde se representa el origen del agua, como manantiales o reservorios tallados en la piedra. Como guardianes del agua. Podría ser. Junto a ellos, a veces hay plantas de maíz muy detalladas. Y un detalle crucial, hay pequeñas fuentecillas talladas con ranas o sapos dentro. Ranas. Siempre ligadas al agua. Justo, algo muy parecido a lo que se encuentra también en el sitio de San Agustín, en Colombia. ¿Y cómo funcionaba todo esto? O sea, ¿cuál era el propósito de Sayhuite? La interpretación de Carrión es que el monolito de Sayhuite funcionaba como una gigantesca pacha, o un colector mágico terrestre. ¿Un colector mágico? Sí, la idea es que cuando llovía, el agua se acumulaba en las pocitas, canales y reservorios tallados en la superficie. Luego, esta agua sagrada se filtraba o salía al exterior a través de múltiples perforaciones en el borde inferior del monolito. Ah, o sea, sí funcionaba con el agua real. Exacto. Era como si la piedra sagrada del templo recogiera el agua del cielo y la redistribuyera simbólicamente para fertilizar el mundo. Incluso sugiere que la forma redondeada y algo achatada del bloque podría evocar en sí misma a un gigantesco sapo o rana. Claro, por la forma. ¿Y otros ejemplos de esta monumentalización del culto al agua? Sí, Carrión menciona la Fuente de Lavapatas, en San Agustín, Colombia, como otro complejo santuario acuático tallado directamente en el lecho rocoso de una quebrada, con sus piscinas, canales y relieves de dioses y animales míticos. Y por supuesto, analiza sitios incas muy conocidos bajo esta óptica. Kenko, con sus canales zigzagueantes y cámaras subterráneas. Kenko es increíble. Tambomaxí, el famoso baño del Inca, que es una fuente ceremonial elaboradísima. Ollantaytambo, con sus fuentes escalonadas perfectamente integradas en la arquitectura. Pura ingeniería y ritual. Incluso en Machu Picchu, identifica la llamada Sala de los Morteros como un posible recinto para recolectar simbólicamente el agua de lluvia conectada a una cámara subterránea a través de un sumidero tallado con forma de cóndor. ¡Wow! Todos estos sitios materializan en piedra la cosmología andina sobre el origen, flujo y sacralidad del aura. Estas piedras talladas son testimonios impresionantes, pero para entender realmente el pensamiento, las ideas que había detrás de todo esto, Carrión Cachot recurre también a los mitos andinos, a las historias que se contaban. Claro, los mitos son fundamentales. ¿Qué revelan esas narraciones? ¿Qué patrones encontró? Los mitos aportan una dimensión narrativa, esencial, y emergen patrones muy interesantes. Uno recurrente es la pareja divina, masculina y femenina, cuya interacción está ligada a la creación o al control de las fuentes de agua y, por extensión, a la fertilidad agrícola. ¿Cómo cuáles? ¿Tienes algún ejemplo? Por ejemplo, el mito de Pariacaca y Choquesuso, recogido en el famoso manuscrito de Huarochirí. Pariacaca es un dios de las altas montañas, asociado a la lluvia, al granizo. Para ganarse el amor de la doncella Choquesuso, que cuidaba un pequeño manantial, Pariacaca construye canales de riego que benefician a la comunidad de ella. Un dios ingeniero. Ándale. Al final, Choquesuso se transforma en piedra, quedando como guardiana eterna de la fuente que él potenció. Y lo fascinante es que Carrión conecta este mito con canales prehispánicos reales que aún existen en esa zona. El mito explica el paisaje sagrado.
Increíble. Exacto. La historia anclada en la geografía. ¿Hay más ejemplos de estas parejas creadoras de agua? Sí, en el mismo manuscrito de Huarochirí está el mito de Colquirieri Capayama. Colquirie es un dios asociado a una laguna, Yanzacocha. Se enamora de Capayama, una doncella de un pueblo vecino. Ok. Se casan y él, como dios del agua, crea manantiales y acequias, incluso una subterránea, para beneficiar a la comunidad de su esposa. Y aquí vuelve a aparecer un elemento clave que ya vimos en las pachas, A ver. el recipiente. Exactamente. El recipiente sagrado asociado a la figura femenina. El mito cuenta que cuando Capayama va al encuentro de Colquiri, que se le aparece como un pájaro, lleva consigo un poco de chicha en una olla de barro. Ajá. En un momento, derrama accidentalmente un poco de esa chicha, y justo en ese lugar brota un manantial. ¡Wow! La olla, el cántaro en manos de la mujer, es fuente de agua, literalmente. Justo. Eso conecta muy bien con lo que contaban cronistas como Betanzos sobre los rituales incas, ¿no? Exacto. En la ceremonia para armar caballeros a los jóvenes nobles, una doncella principal acompañaba al iniciado a la huaca sagrada de Guanacaure y llevaba un cantarillo cáliz, usa esa palabra, que suena mucho a pacha, con chicha para hacer libaciones al ídolo. Precisamente. El recipiente femenino es central en el ritual. Y aquí llegamos a un punto que Carrión considera fundamental, basado en un mito recogido por Garcilaso de la Vega, quien a su vez lo tomó de los escritos perdidos del jesuita Blas Valera. Describe una doncella celestial que vive en el cielo y posee un cántaro lleno de agua, listo para ser derramado sobre la tierra. Pero, ¿quién provoca la lluvia? A ver. Es su hermano, asociado al trueno, al relámpago, al rayo, quien quiebra el cántaro en el momento adecuado para que llueva. Ah, no es que la doncella simplemente incline el cántaro, tiene que romperse. O sea, el acto violento del rayo. Exacto. Para Carrión, esa es la clave interpretativa. El cántaro celestial, para cumplir su función, necesita ser quebrantado, tener aberturas. Funciona en esencia bajo el mismo principio que una pacha. El vertido del líquido sagrado implica una ruptura, una perforación, una apertura controlada. ¡Qué revelador! No es solo un contenedor pasivo, sino un objeto que necesita ser activado ritualmente, quizás herido para que libere su poder. Y este concepto del recipiente intencionalmente roto o perforado no se queda solo en ese mito celestial. Carrión lo encuentra también en otros mitos más terrenales. Por ejemplo, el mito de Huacón, de la provincia de Canta. Huacón, el dios terrible. Ese mismo, antropófago, manda a unos niños mellizos protagonistas a buscar agua a un manantial sagrado, pero les da un cántaro. Rajado. ¿Rajado? Claro. Obviamente los niños tardan muchísimo porque el agua se escapa. Y hay otro parecido, ¿verdad? El de Achkai. Sí, el mito de Achkai, del Alto Marañón. Achkai es una vieja también antropófaga. Manda a la niña melliza de la historia a traer agua de un puquio, dándole un cántaro que tenía varios agujeros en la base. También agujereado. La niña no puede llenarlo y llora, hasta que una rana del manantial la ayuda a tapar los agujeros con corontas de maíz. Entonces, ¿estos cántaros rotos son solo una trampa de los villanos del cuento? ¿O hay algo más? Carrión argumenta que no, que va más allá del argumento narrativo. Ella interpreta que estos cántaros fallados, a propósito, son un símbolo poderoso. ¿Símbolo de qué? Representan la necesidad ritual de hacer una primera ofrenda, una libación, en el propio manantial antes de poder recoger el agua para uso humano. Es como si el cántaro roto encarnara esa primera porción que se debe devolver a la fuente. Ah, como un diezmo de agua. Para esto, con un episodio del Popol Vuh maya, donde una tinaja agujereada también juega un papel en un contexto mítico ligado al agua y la luna. Vaya, entonces, mirando todo junto, las pequeñas pajas de cerámica, las imponentes rocas talladas como saigüite, los mitos, lo que Rebeca Carrión Cachot nos revela es un sistema de creencias increíblemente coherente y sofisticado en el antiguo Perú, con el agua como eje absoluto. Exactamente. Es una cosmovisión donde el agua no es solo un recurso, sino una entidad sagrada con la que hay que interactuar constantemente a través de rituales precisos y objetos simbólicos muy específicos. Y la pacha, en todas sus formas, desde la humilde cerámica hasta la roca monumental o el cántaro mítico, emerge como un artefacto cultural y ritual clave,
Es un puente tangible entre el mundo humano, el mundo divino o de las fuerzas naturales. Claro. Y especialmente, un vehículo para asegurar la fertilidad y la continuidad de la vida. El trabajo de Carrión realmente nos abre los ojos a la profundidad de este culto. Y me quedo pensando en esa idea recurrente que ella subraya, la necesidad de que el recipiente esté roto, agujereado, quebrantado, para que el agua sagrada fluya. Sí, es una idea potente. ¿Qué nos dice eso sobre la mentalidad andina antigua? Tal vez, no sé, que para acceder a lo sagrado, para liberar su poder vivificante, se necesita una intervención, una ruptura controlada, una especie de sacrificio simbólico del contenedor perfecto. Podría ser. Una idea de que la perfección intacta es estéril, y que es la apertura, quizás incluso la herida ritual, lo que permite que la vida circule. No sé, algo para seguir reflexionando, ¿no? Definitivamente. Una excelente reflexión para cerrar.